Estamos poniendo la mañana en camino y atención, para no despistar a nadie, habíamos arrancado la propuesta musical escuchando a tangazos de Homero Mansi. Este que estamos escuchando ahora no es Homero Mansi, es James Brown, porque justamente hoy también le recordamos acá en el 98.7, aquí en la mañana en camino, James Brown. Estamos hablando, ustedes ya lo saben, el cantante referente del soul norteamericano, una figura emblemática, referente, un faro, a propósito de lo que vamos a hablar ahora con Marcia Collazo, y que justamente nació el 3 de mayo de 1933. Le recordamos hoy a 92 años de... No, corrijo, a 33, 70, 80, a 89 años de su nacimiento. Él murió el 25 de diciembre de 2006. James Brown nos ayuda también a poner la mañana en camino. Y quien también lo hace es nuestra querida y admirada Marcia Collazo, por los caminos de la historia. Hoy prometió hablar de faros. Buen día y bienvenida, Marcia. Buen día, ¿cómo están todos? Bien, muy ilusionados porque ya tienen fecha de arranque los cursos, ¿verdad, amiga? Sí. Tenemos el curso de ni más ni menos que de José Garibaldi y Anita Garibaldi. Un curso breve de 2 clases, pero en el cual vamos a tratar de hacer una panorámica lo más completa posible de quién fue Giuseppe Garibaldi, sus comienzos, la joven Italia con Mazzini, su persecución, su, digamos, huida, ¿verdad?, de Italia, y su recalada, fíjate vos, después de varios avatares, en Brasil, en Río Grande del Sur, ¿verdad? Donde, como buen revolucionario que era, se va a plegar a la revolución y va a conocer el gran amor de su vida, que va a ser Ana, que también él mismo lo relata en sus memorias de una manera apasionante, ese encuentro con Ana. Por eso ha sido objeto incluso de muchas películas, ¿no? Bueno, pero ahí no termina ni mucho menos, ¿no? La historia de ellos, fíjate que después vienen a dar aquí a Uruguay en plena Guerra Grande. Garibaldi se pone al servicio del gobierno de la defensa, con todo ese bagaje que tiene de revolucionario, de guerrero, pero también de capitán de barco, ¿verdad? Y yo digo que hay un poco, el tema es las venturas y las desventuras de los Garibaldi en Montevideo, porque les pasó de todo, ¿no? Entonces hay muchas, si se quiere, muchos secretos y hay muchas anécdotas en relación a ellos que vale la pena explorar. Y ese curso va a ser los días, si no me equivoco, 18 y 25 de mayo. Son 2 miércoles. No se equivoca, y además que brutal porque toca dos fechas patrias emblemáticas del Río de la Plata, ¿no? 18 de mayo y 25 de mayo. Vos sabés que sí, pero eso fue una casualidad Sí, me realmente. imagino, me imagino. Pero bueno, Eh, sirve. Sirve sin ninguna duda porque los destinos de Garibaldi, esos son los vericuetos de la historia, ¿viste? Los destinos de Garibaldi se unen a muchas de nuestras, digamos, no sé si fechas, pero acontecimientos patrios sin la menor duda. Y de por medio está obviamente todo el asunto de la inmigración, ¿verdad? En Uruguay, que la inmigración italiana sobre todo fue muy fuerte, muy importante. No fue la única, pero también ahí vamos a ver las legiones garibaldinas durante la Guerra Grande. Es verdaderamente apasionante el tema. Bien, Así buenísimo. que bueno. Yo agrego simplemente que este curso, José Garibaldi y Anita Garibaldi, héroes de dos mundos, tal como dijo recién Marcia, se va a llevar a cabo el miércoles 18 y el miércoles 25 de mayo, obviamente, entre las 7 de la tarde y las 8:30, entre las 19 y las 20:30 horas. Esto es vía Zoom, y quien quiera más información deberá comunicarse a través del 098 819 306, 098 819 306, a través de ese WhatsApp. Entonces obtendrán toda la información de este formidable curso corto de historia que arranca, repito, el 18, se llevará a cabo el 18 y el 25 de este mes, y al frente del mismo está Marcia Collazo, que hoy nos invita a empezar, porque estamos medio cortitos de tiempo, Marcia querida, a hablar de los faros. Hoy hacíamos un ejercicio acá con Fermín Méndez, con Mincho,
y también con los oyentes acerca de los faros que hay en nuestra costa, y creo que no anduvimos del todo mal, pero bueno, es importante que lo hagas vos a tu modo y de tu única e irrepetible manera. Mira, en realidad te voy a decir, yo hoy les voy a hablar de un faro emblemático entre tantos, que es el de La Paloma. Ujú. Y los faros tienen la virtud, ¿verdad? Los faros nacen precisamente por los intentos, ¿verdad?, de minimizar los peligros del mar, de los naufragios, sobre todo en aquellas zonas más, bueno, de características más difíciles para los barcos, para las maniobras de los barcos. Sí. Pero claro, pensemos que toda nuestra costa atlántica, que es tan envidiada, Pero bueno, sirve. es tan envidiada por muchos países, ¿no? Ujú. Sin ir más lejos por los argentinos, porque verdaderamente tenemos un derroche de bellezas y de naturaleza en su esplendor en toda nuestra costa atlántica. Pero a su vez también eso trae el tema añadido de que está jalonada de áreas, de zonas peligrosas para la navegación. Y eso es una de las cosas. La otra cosa interesante de los faros en general es que ellos han sido los que han traído a su vez la población, el asentamiento de comunidades, el desarrollo de los lugares en donde se han instalado. Por lo menos eso va a ser así en muchos casos, entre ellos el de La Paloma. Y fíjate que, primero, la historia esta es larga, por supuesto, porque estamos hablando, cuando hablamos de La Paloma, hablamos de un cabo que se llama de Santa María, el Cabo de Santa María, que fue bautizado así por aquel legendario navegante, Juan Díaz de Solís, en 1516. Y quedó por esa, el Cabo de Santa María, una tierra pelada, ¿verdad? Pero además, ¿qué pasa? ¿Por qué Juan Díaz de Solís se fijó en él y lo bautizó? Porque es una de las, digamos, rutas estratégicas hacia el Río de la Plata y porque presenta condiciones muy interesantes como bahía natural. Tanto así que fíjate que después de que pasa Solís, pasan muchísimos navegantes de diversas nacionalidades, que hablan todavía de la época colonial. Sí. ¿Para qué se utilizan esas ensenadas naturales? Bueno, más que nada para protegerse, para recalar, para buscar provisiones, abrigo de tormentas, etc. Y el faro nace, te digo, se enciende por primera vez el 1 de septiembre de 1874. Si nos damos marcha atrás, 1874, nuestro país estaba en una situación de inestabilidad muy importante y estaba a punto de desencadenarse el famoso motín militar de el famoso motín de 1875, que va a dar lugar a la primera dictadura militar de este país, que fue la de Lorenzo Latorre. Lorenzo Latorre asume de facto en 1876. Entonces, fíjate, el faro aparece, bueno, un año y poco antes. No surge oficialmente La Paloma como destino, pero ni por asomo, a nadie se le podía ocurrir, vamos a veranear a La Paloma en esa época. Claro, claro. A nadie. A lo sumo se te podía ocurrir asociar la idea del veraneo con qué. Y bueno, no sé, con el campo, con la naturaleza calma, mansa, apacible de los ríos, el Prado que ya empezaba a existir, o la zona del Miguelete, las casas de familia, esas, las famosas villas, que estaban destinadas más que nada para la gente más pudiente, ¿no? Bueno, pues entonces no surge oficialmente hasta 1870 en que empieza el asunto del faro. Porque a su vez nos tenemos que retrotraer a 1860, ¿no? Ahí empieza a configurarse el asunto, se empieza a pensar en los faros en nuestro país. Pero quiero recordar a la audiencia, porque a mí me interesa siempre contextualizar. Ahí nos vamos bastante más atrás. 1860 es el año del gobierno de ¿quién? De Bernardo Berro. Un gobierno importante,
uno de los más importantes del siglo XIX en Uruguay, tuvo la virtud, fíjate, de poder concluir su mandato, 4 años de gobierno. Era una proeza en la época. Dada la altísima inestabilidad en que vivíamos, salíamos de la Guerra Grande, los gobiernos duraban lo que un lirio, como dice el refrán. Bueno, Bernardo Berro logra cumplir sus 4 años de mandato. Y es en ese año, 1860, en que se empieza a pensar en mapear la costa atlántica. Entonces se empiezan a identificar lugares que nos van a sonar a todos como Castillos, Aguas Dulces, Isla de la Paloma, Isla de los Lobos, Isla de las Gaviotas, Punta del Diablo, Cabo Polonio, Punta del Este y Punta de la Ballena, donde aparecen todos esos nombres ya por entonces, como te digo, en mapas para navegantes. ¿Cuál era el problema? Que casi no existían faros. Y los que intentaban entrar al Río de la Plata y pasar por todos esos lugares, que ya se sabía que eran lugares peligrosos, bueno, pues pagaban un altísimo costo ¿en qué? En vidas, en naufragios. Y por supuesto también en capitales. Y el faro empieza a construirse, porque esto tiene su historia, no fue un día para el otro, después de un naufragio espantoso que ocurrió en 1868, de un barco francés que se llamaba Lys Amélie. Para que los oyentes también se hagan una composición del lugar. Nuestro famosísimo Francisco Piria, ¿verdad? Nace en Uruguay, nace en plena Guerra Grande en Uruguay, pero se va, los padres lo mandan para afuera, lo mandan a Italia, lo hacen escapar de la situación terrible de la Guerra Grande, y vuelve en 1860, siendo un chiquilín de 13 años. ¿Por qué vuelve? Básicamente porque al cumplir los 13 años tenía que empezar el servicio militar en Italia. Y la abuela no quiso, el tío no quiso, te estoy hablando de los parientes de allá, porque la situación era terrible. Pero te pongo el ejemplo de Francisco Piria, como te podría poner el de tantos otros, de miles de sus compatriotas, que venían en oleadas al Río de la Plata escapando de 2 grandes cosas. Una era el hambre, un fantasma siempre presente. Y la otra era la guerra, la inestabilidad, porque no estamos hablando de la guerra de unificación italiana nada más, que vaya y pase, que vos podías decir, bueno, yo soy patriota y me quedo y defiendo. No, también tenías que hablar de la invasión del Imperio Austríaco, de la oposición del Imperio Austríaco a que Italia se unificara. Eso pesa sobre nuestra sangre, Alejandro, porque muchos de los oyentes, sin ninguna duda, tienen sus ancestros italianos que vinieron en esas épocas por esos motivos. Así también van a venir estos franceses que tuvieron la desgracia, ¿verdad?, de que el 19 de octubre de 1868 naufragan a la altura justamente de La Paloma, de lo que es La Paloma, y parece que venían centenares de inmigrantes, no se sabe el número exacto, pero no quedó uno solo con vida. Muere, digamos, toda la tripulación y todos los pasajeros. Claro, al ser franceses, imagínate que ese naufragio tuvo una gran repercusión, no solo nacional, sino mundial. Y ahí se dijo, bueno, vamos a construir un faro en este lugar, esto no puede ser, etcétera, etcétera. Y ahí aparece una empresa que se llamó Faros del Río de la Plata, integrada por 3 socios, Dax, Shelley y Oves. Shelley y Oves ya son apellidos bastante conocidos entre nosotros, sobre todo Oves. Pensemos en Manuel Herrera y Oves, en Miguel Herrera y Oves, en Melchor Pacheco y Oves, una familia de muchos integrantes y muchos de ellos connotados. Y entonces, ¿qué dicen ellos? El señor Dax, que es el primero de la firma, en 1871, publica una especie de declaración en la que dice, yo voy a leer algunas palabras: el foco luminoso del Cabo Santa María avisará a los navegantes en la proximidad de la embocadura del caudaloso río.
Es del primer orden del sistema Erenel, que no sé ni qué es, por supuesto, sabrán los especialistas. Pero, agrega, ha sido construido en los establecimientos de los señores Santerre, Lemonnier y compañía de París. La luz alcanza las 22 millas y está colocado sobre una torre de 38 metros de altura, y así sigue y sigue. Es impresionante todo lo que dice. Y lo maravilloso es que además el faro estaba equipado con camas, con botiquín, elegantes y espaciosas habitaciones, dice este señor Dax, para suministrar los primeros auxilios a los desgraciados, a quienes el faro habrá librado del capricho del mar. Ujú. Bien, pero te cuento esto tan bonito, mira cómo termina en una primera instancia. Ese primer faro se termina cayendo, se desploma, cuando faltaba poco para su culminación. Cuenta la historia que el viernes 31 de mayo de 1872, en mayo, curiosamente, no fue en invierno, se desató una tormenta espantosa, con unas lluvias tremendas, con un viento también tremendo, y al día siguiente, cuando la gente se asomó a mirar el faro, no vio nada, el faro no estaba, había desaparecido. Por supuesto, hubo gente que murió. Acá también quiero hacer una acotación para los amantes de la paloma, del balneario, de su historia. Acá aparecen dos personajes que van a tener su actuación, que van a ser los hermanos Ciro y Primitivo Pini, que entierran a las víctimas, porque hubo víctimas de este derrumbe, en el primer cementerio y único que yo sepa de La Paloma. ¿Dónde estaba ese cementerio? Estaba a unos 100 metros al oeste del actual faro. Y bueno, se reanudan las obras y finalmente el nuevo faro, ahora sí volvemos a la fecha que yo te dije al comienzo de esta charla, el faro se inaugura en 1874 y ahí comienza otra historia. Ahí comienza otra vuelta de página. Porque precisamente, en primer lugar, se convierte, como todos sabemos, en uno de los símbolos de La Paloma. Al punto de que es monumento histórico, cosa que a veces no sabemos. Fue declarado monumento histórico en 1976. Y se encendió por primera vez, como ya había dicho, el 1 de septiembre. ¿Quién fue el primer farero? Fue este señor que nombré antes, Ciro Pini. También, capítulo aparte, merece hablar de los fareros, de sus vidas, ¿verdad? Es un tema, yo te diría que hasta roza la leyenda este tema de los faros. Los faros siempre se han prestado en la imaginación a pensar en partidas, en llegadas, en horizontes, en misterios, en peligros, pero también en soledades. Había una película que creo que se llamaba El Faro, o algo así, una película argentina muy buena en su momento. Sí. Se han escrito, yo en este momento no recuerdo así de memoria, pero hay una autora española muy buena que escribió una novela sobre el faro y los fareros, en la que habla de esa soledad brutal. Yo te mencioné inclusive, que todavía no lo hemos hablado a esto, una historia que tiene otro faro emblemático, que es el faro de Cabo Polonio, que ya tendremos ocasión de hablar. Bueno, acá va a pasar lo mismo, se convierte en un emblema, este hombre se queda a vivir en el lugar, y el balneario como tal, lo que hoy conocemos, se forma alrededor de este faro. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué se llama La Paloma? ¿Por qué no se llama de Santa María? Porque tomó el nombre de una isla, la antigua isla que se llamaba de La Paloma, primero se llamó de Isla Grande, después de La Paloma, que está situada frente a la bahía. Dicen que se le llamó así, fíjate esto qué poético, porque al romper la espuma en su orilla semejaba las alas de una paloma. Bien. Bueno, Bien. no sé qué tiempo tenemos. Mira, el faro se está apagando, pero en todo caso,
Agrego que la película argentina es del año 98 y entre otros, lo recordaba, pero la verdad que recordaba solo a él. Estuvo interpretada por Ricardo Darín, entre otros, repito. Y también estaba Norma Leandro, Norberto Díaz, Jorge Marrale, es del 98. Y hace un par de años nada más, 3 años en realidad, en Estados Unidos se filmó otra, protagonizada por William Dafoe, uno de los que hizo de, gran actor norteamericano, uno de los que hizo de villanos del Hombre Araña, por decirte algo. Bueno, vale la pena entonces ver ambas, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Estoy medio olvidado, la Argentina la vi, pero estoy medio olvidado. Así que bueno, supongo. Y El Faro creo que puede verse en Netflix para aquellos que tienen esa aplicación. ¿De acuerdo? Excelente, excelente el aporte. Déjame simplemente en el final recordarle a la gente que los que quieran sumarse al curso José Garibaldi y Anita Garibaldi, Héroes de dos Mundos, deben marcar el 098-819-306. 098-819-306. ¿Sí, amiga querida? Perfecto, Ale. Agregar que van a recibir además las clases grabadas, que hoy en día es una cosa nueva y linda y valiosa que nos permite la tecnología. Y además déjame decirte que ese espejo atrás tuyo es como una especie de faro que emite señales luminosas, así que hasta eso cierra. Totalmente. Te mando un beso grande y cariñoso, amiga querida. Otro para ti, abrazos para toda la audiencia. La genia, la espectacular Marcia Collazo nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar con el filósofo Nelson Villarreal a propósito del filósofo Nicolás Maquiavelo, hoy a 553 años de su nacimiento.